Este mes estábamos viendo, o estamos viendo, porque todavía no terminó el mes, o sea que nos quedan 2 domingos, estamos viendo un tema. ¿Cuál es ese tema? Una iglesia relacional, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Bien. Una iglesia relacional. Ok. Entonces, todos los temas que vamos a ver tienen que ver con la explicación o la descripción de qué es una iglesia relacional, ¿no? Porque decir, queremos ser una iglesia relacional, bárbaro, ¿no? Entonces termina el mensaje y ahí en la vereda le pregunto a los que estuvieron acá, ¿y qué es una iglesia relacional? Y te dicen, ¿y qué sé yo qué es una iglesia relacional? Entonces, todo lo que estuvimos viendo estos domingos tiene que ver con eso. Entonces vamos a hacer un mínimo repaso. A ver, el primer domingo vimos que la iglesia relacional es una iglesia donde importan las relaciones. Justamente por eso se llama relacional. Entonces estuvimos ahí escuchando a Lucas, cómo Lucas explicaba lo importante de las relaciones, de cómo uno tiene que relacionarse y no ser solamente una persona que llega el domingo a las 10:05 y se va cuando el pastor o el último que está orando acá dice, bueno, vamos a terminar orando, y cuando están todos con los ojos cerrados agarra y se va. No es ese. Justamente todo lo contrario. Pero el domingo pasado vimos otro mensaje, ¿no? Y yo le puse un título que me pareció que para resumirlo, ¿no? Y una iglesia relacional es una iglesia que tiene una conciencia intergeneracional, o sea, nos damos cuenta de que, bueno, yo tengo todo para abajo, ¿no? O sea, mis generaciones, no hay uno que tenga más edad que yo, así que acá, Oscar, vamos peleando los dos, pero todo lo demás están todo para abajo. Pero alguno que está en el medio, ponele que tenga 35 años, una cosa así, es una persona en una iglesia relacional que tiene más o menos 35 años, es una persona que se da cuenta que para abajo tiene jóvenes, adolescentes, preadolescentes y niños. Y para arriba tiene gerontes, bueno, todos esos que se caen a pedazos cada vez más. Bueno, todos esos para arriba. O sea, tercera edad, cuarta edad, quinta, sexta edad, no sé cuánta edad vamos a llegar si seguimos así. Bueno, pero una iglesia relacional es una iglesia que tiene personas que se dan cuenta que hay otras personas que tienen otra generación y esto significa que, bueno, tenemos que ser un poquito flexibles, ¿no? Porque yo estoy seguro que no a todos les gusta la música que capaz que tocamos acá. Bueno, está bien. También ellos a veces tocan canciones que capaz que ellos no están muy motivados de cantar, ¿no? O de tocar, pero la tocan porque nosotros le pedimos que la toquen. Porque saben que hay diferentes generaciones y esas diferentes generaciones se manejan de una manera diferente. Entonces eso vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a ver otra característica de la iglesia relacional, que es una iglesia descentralizada. O sea, ¿qué es una iglesia descentralizada? Bueno, ahora vamos a verlo. Y vamos a ver, miren esta foto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Alguien ve más o menos lo que es? Yo voy a apagar esta luz que siempre me olvido de apagarla. ¿Qué es? Una catedral. Bien. Ahí se ve un poquitín mejor. Una catedral. Bien. ¿La próxima foto? Otra catedral. ¿Alguien conoce esta catedral? No, la de Luján no es, porque esto es en Europa. Acá hay gente que tendría que reconocerla porque anduvo por ahí, me parece. Pero bueno, no. En España. La Sagrada Familia. Tardaron, no sé, 50 años en construirla. Ahora, la pregunta es, bueno, eso es en Europa, porque en Europa hace años que está el cristianismo, entonces hicieron estas cosas. Pero miren estas otras fotos. A ver, ¿esta? ¿Alguien lo ubica? Esto es acá en Argentina, esto sí que es acá, La de Luján, sí, señores. Y la otra, bueno, había una que estaba abajo, que es igual, es exactamente igual, es la de La Plata. Entonces vos decís, bueno, entonces no es en Europa, acá también. Ahora, la pregunta es,
¿cómo llegó el cristianismo a tener estos tremendos edificios si me parece que en el libro de los Hechos no era tan así, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Estas iglesias, ahora, bueno, les voy a explicar un poquito de la historia, pues o podés ponerlo si querés la otra. Acá está, esta es la de La Plata, ¿no? Sigamos. Esta también. Bueno, esta es la de Luján, esta es la de La Plata. Ahí están los dos. Miren, fíjense que son prácticamente iguales a las de Europa, ¿no? Pero bueno, sigamos. ¿Cómo se llegó a esto? Quedémonos ahí. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, les voy a contar un poquito de historia mínima, y es esto. En el año 383 después de Cristo hubo un emperador que se llamó Constantino. Constantino, ojo, que muchos dicen, con Constantino empezó la iglesia cristiana, se hizo universal y se transformó en la iglesia católica. No tanto. Constantino dio la libertad de culto, fue el primer paso, ¿no? Y dio la libertad de culto porque en una vez tenía una batalla muy importante, soñó, ¿no? Tuvo un sueño que había una cruz en el cielo y con una frase que decía, con este signo vencerás. Entonces se despierta a la mañana, ¿no? Y con todas las pilas agarró y le dijo a todo el ejército, pónganse cruces. Entonces se pintaron cruces acá en los escudos, todo aquello, y ganaron. Entonces dijeron, wow, este es el Dios, realmente el Dios que existe, el Dios vivo. Entonces, ¿qué hizo? Libertad de culto. Y él, en el lecho de muerte, se bautiza cristiano. Y fue el primer emperador cristiano. Pero ¿saben qué? Pasaron más o menos 50 años hasta que vino otro emperador que se llamó Teodosio. Y Teodosio fue el que hizo que la Iglesia Católica o que la Iglesia Cristiana fuera la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasó? Que un montón de templos que en ese momento eran para Júpiter, para Diana, para, no sé, Zeus, todo eso, se transformaron en templos cristianos y empezaron estas edificaciones. Este tipo de iglesia, ¿no? Podés poner el otro. Son iglesias que se llaman templocéntricas, o sea, una iglesia que tiene toda su actividad adentro del templo, adentro del salón. Y esto se fue transmitiendo, y un día llegó acá y nos llegó a nosotros. No sé si exactamente la iglesia de Palomar, pero hay muchísimas iglesias donde sus actividades son exclusivamente en el templo. Entonces tenemos reunión de oración en el templo, el culto en el templo, reunión de jóvenes en el templo, reunión de femenina en el templo, reunión de matrimonio en el templo, reunión de lo que sea en el templo. Iglesias templocéntricas. ¿Bien? La pregunta es, que hoy quisiera que nos hiciéramos en esta mañana, es si esta fue la idea de Dios en el comienzo. O sea, ¿Dios pensó en una iglesia templocéntrica o pensó en otro tipo de iglesia? Por ejemplo, en algunas características de la iglesia relacional. Porque no te voy a decir, la iglesia relacional es el método bíblico por excelencia. No, tiene algunas cosas que sirven y otras quizás no tanto, puede ser, depende del contexto. Pero la pregunta es, ¿la idea de Dios para la iglesia es la Catedral de La Plata? ¿O la Basílica de Luján? ¿O la Sagrada Familia en España? ¿O quiso hacer otra cosa? Bueno, eso es lo que hoy esta mañana vamos a ver. Ahora, ¿sabes? Por supuesto, Dios nos creó, así que sabe exactamente cómo somos, pero también los hombres a veces estudiaron a veces cómo somos, ¿no? Y había un hombre acá, está el nombre porque no le puse la animación, quedó ahí. Este hombre, un sociólogo norteamericano, se llamaba, porque murió en el 2023, no hace mucho, Ray Oldenburg. Ray Oldenburg estuvo estudiando cómo somos los seres humanos y él dijo una cosa. Dijo que las personas pasan la mayor cantidad de tiempo en 3 lugares. 3 lugares nada más. O sea, vos, yo, toda mi vida la pasamos en 3 lugares. ¿Cuáles son? Bueno, el primer lugar es el hogar. El ser humano
pasa la mayor cantidad de tiempo en el hogar, en un hogar, o en algo que intenta ser un hogar, pero bueno, ahí. En segundo lugar, pasa el tiempo en el trabajo. Entonces, en primer lugar el hogar, segundo tiempo en el trabajo. Y fíjense qué interesante, el tercer lugar es en un ambiente hospitalario, o sea, un lugar accesible, un lugar amable, un lugar donde uno puede mejorar la conexión social con otras personas. ¿Qué lugares pueden ser? Bueno, un club, por ejemplo. Un club, un centro comunitario, por ejemplo, un centro de jubilados, ¿no? Los jubilados van ahí porque se sienten solos, entonces se juntan con otros jubilados y ahí aprenden a bailar folclore, aprenden a tejer, aprenden a, no sé, juegan al truco o lo que fuera, pero pasan ese tiempo donde se disfruta de la compañía de otros. Entonces, un café, un McDonald's para algunos, qué sé yo. Lugares a donde uno se pueda sentir cómodo y pueda tener conexión social con otras personas. Ese es el tercer lugar a donde los seres humanos pasan su tiempo. Y yo creo que Dios tenía en mente justamente que los seres humanos a los cuales la iglesia tenía que alcanzar tenían que ser seres humanos que iban a pasar un tiempo en el hogar, un tiempo trabajando, pero en tercer lugar, un tiempo a donde se pudieran conectar socialmente en un lugar ameno, en un lugar apacible, en un lugar donde se pueda disfrutar la compañía de otras personas. Y creo que ese es el camino a donde nosotros como iglesia tenemos que ir. Y creo que estamos yendo. O sea, no es que, no lo estamos haciendo, hoy tenemos que poner la silla pata para arriba y tenemos que salir a hacer algo que nunca hicimos. Ojo, lo estamos haciendo. Pero como dice la palabra de Dios, a veces hay que mejorarlo, a veces hay que enfatizarlo, porque estamos haciendo algo que está bien. Te voy a dar un ejemplo. El domingo pasado, creo, y si no fue el domingo anterior, un grupo de acá, de la gente, se juntó para almorzar. ¿Cuándo fue? ¿El domingo pasado o el anterior? Sí, a vos. ¿Cuándo te juntaste a almorzar con tu grupo, Oscar? El 3 de mayo. Así que hace 15 días el grupo de oración de la Río virtual se juntó para almorzar en una casa. Y pasaron un tiempo juntos y compartieron. Y me parece excelente que lo hayan hecho. Y qué bueno que hayan compartido algo que no sea acá. ¿Me entendés? Que no sea en el templo. Se juntaron por compartir un tiempo donde, estoy seguro, se divirtieron, la pasaron bien, afianzaron sus vínculos sociales con otras personas del grupo. Y es un ejemplo a seguir. O sea, hermanos, no estamos a -10 acá, pero tengamos eso en mente. Ahora, si buscamos en la Biblia y vemos en qué lugares, por ejemplo, la iglesia primitiva hacía sus actividades, vamos a darnos cuenta de que tampoco era exclusivamente en el templo. Vamos al otro. Dice, la otra pregunta que quiero que hoy nos respondamos es, ¿dónde hacían las actividades los miembros de la iglesia en los Hechos? Así que vamos a abrir el libro de los Hechos y vamos a buscar bastantes versículos por ahí. ¿Se podrá usar Bueno, entonces tenelo vos, Davo, porque la verdad es que ya estoy un poco cansado de hablar. Vamos a respondernos esta pregunta. ¿Dónde hacían las actividades los miembros de la iglesia primitiva? Y vamos a buscar Hechos 2:46. El que lo encuentre y quiere leer, le avisa, Davo le acerca el micrófono, así leemos, así los que están viendo del otro lado también escuchan. Hechos 2:46, Hechos 10:22
y Hechos 18:1. ¿Alguno? Lucas. Hechos 2:46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Bien. 10:22. ¿Quién tiene 10:22? Y alguien que vaya buscando 18:1, así vamos más rápido. 10:22. Belén, allá. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bien, lee el 11:12, porque es de la misma historia. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Bien. Y Hechos 18:1. ¿Quién tiene Hechos 18:1? No, espera. ¿El micrófono? Ok, gracias. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y lee del versículo 5 al 7 del capítulo 18. Del capítulo 18, versículos 5 al 7. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y aún eran bautizados. ¿Sí? Bien, pregunto a ustedes, los que prestaron atención a la lectura, ¿qué lugar en común tienen estos 3 textos que leímos? El de Hechos 2, el de Hechos 10 y el de Hechos 18. ¿Qué? Las casas. Un lugar a donde los primeros miembros hicieron sus primeras actividades fueron las casas. En las casas se reunían. Algunos dicen que hasta fue una estrategia del enemigo hacer que justamente Teodosio hiciera la religión oficial de todo el imperio, el cristianismo, y que metiera a la iglesia que estaba afuera en las casas, la metió dentro de un templo. Y entonces tenemos un montón de cristianos que dicen, bueno, si quieren saber de Dios, que entren por acá, ahí está la puerta. Mira, hay una ventana, hay un cartel que dice Iglesia Cristiana. A veces ponemos, ¿quieres ser salvo? Y le ponemos una flecha para acá y que entren. Y estamos encerrados acá, siempre, esperando que la gente venga y entre. Ahora, cuando yo miro acá, no hay un templo donde hacen todo. Una de las cosas es las casas, ¿no? Y fíjate, va Pedro a predicar a la casa de un gentil, a la casa de Cornelio, y dice ahí que también, ojo, primero iban a la sinagoga y cuando la sinagoga los rechazaban, ¿a dónde se iban? A una casa y predicaban en la casa. No se quedaron adentro de la sinagoga predicando. Y algo interesante, ¿no? Hechos capítulo 2, 46, dice que se juntaban para partir el pan y compartir. O sea, en las casas también se hacían actividades para suplir las necesidades de las personas que estaban por ahí, que estaban necesitando. Te digo una cosa, hay muchos que no lo saben, quizás se van a enterar hoy. Otros sí, pero no es algo que hayamos hecho mucha publicidad y quizás eso fue un error mío. Pero uno de los proyectos que la iglesia tiene es poder hacer atrás un lugar
a donde puedan estudiar justamente personas que están cursando la universidad, que quizás no tienen un lugar tranquilo en donde están, y pueden venir acá y ponerse a estudiar acá. Pero bueno, estamos ahí. No, tenemos algo de dinero, pero no nos alcanza para construir. Pero la idea es esa, poder hacer atrás, arriba, un lugar a donde los universitarios puedan venir y puedan tener un tiempo donde puedan estudiar tranquilos. Y es más, que también los universitarios de acá o los terciarios inviten a sus amigos y digan, vengan, ¿quieren un lugar tranquilo donde estudiar? Yo tengo en mi iglesia hay un lugar que está preparado justamente, exclusivamente para estudiar, para que nosotros podamos estudiar tranquilos y poder acercarlos de a poco a la iglesia para que puedan escuchar el mensaje tan maravilloso que tenemos para compartir. Pero bueno, es un proyecto, está ahí. Pero la idea es, no te invito solamente a la reunión de la iglesia, te invito para darte un lugar donde puedas estudiar, porque también la iglesia está para eso. Y te invito no al templo a estudiar, no es que vos decís, bueno, venimos acá y estudiamos acá, en el templo. Si ¿dónde tenemos este lugar? No, pongamos un lugar que sea exclusivamente para estudiar, que dé, ¿no? que dé la apariencia que es un lugar de estudio y no una iglesia que usamos para estudiar. Ahora, bueno, ese es el primer lugar. Vamos ahí a Hechos capítulo 16 y vamos a ver otro de los lugares. Otro de los lugares a donde la iglesia original, la iglesia que normalmente llamamos primitiva, hacía sus actividades. Y ahí lo tenemos a Pablo, en realidad. No, Pablo no, a ver, Hechos 16. Sí, es Pablo igual. ¿Alguien que tiene para leer Hechos 16, 13 al 15? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Interesante, ¿no? Ahora, pregunta importante, ¿no? Presten atención a la pregunta. ¿Dónde comienza la actividad? ¿Dónde comenzó la actividad? Al lado de un río. Dice que se juntaban ahí, normalmente, quizás, probablemente, se hubieran juntado al lado del río para lavar sus ropas o algo así, pero esas mujeres se reunían ahí y hacían la oración, ¿no? Y eran mujeres nada más, porque Pablo dice, acá está escribiendo Lucas, ¿no? Lucas está acompañando a Pablo y dice, hablamos. Entonces, hablamos a las mujeres que se habían reunido al aire libre. O sea, buscaban algunas personas que quizás están buscando a Dios, orando, haciendo alguna actividad religiosa al aire libre, pero era al aire libre donde lo hacían. Después, Lidia le invitó ¿a dónde? A la casa, ¿no? Y dice que los obligó a quedarse. Esa es la segunda parte. Pero acá, Pablo y Lucas y el equipo de Pablo están al aire libre buscando gente que quizás está buscando de Dios allá. No esperaron, no fueron ahí cuando llegaron a Filipo y lo primero que dijeron es, bueno, a ver, ahí evidentemente no hay sinagoga, ¿no? No hay sinagoga. Dice, fueron a Filipos y cuando estuvieron allí algunos días, habrán buscado, ¿hay alguna sinagoga por acá? ¿Hay una sinagoga por acá? No, no hay. ¿Hay por acá? No, tampoco. Bueno, acá en Filipos no hay sinagoga. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema, porque si estamos esperando que entre la iglesia y la sinagoga no hay, ¿quién va a venir? Fueron al aire libre, al aire libre. Tercer lugar, acá no más. Acá si estás en Hechos 16,
Esto a partir de ahora viene bastante fácil porque vamos a seguir para adelante. Hechos 17. Hechos 17 del 16 al 18. ¿Alguien que lo pueda leer? Pere o Jesús. Jesús, podés ir buscando Hechos 19. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bien. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está Pablo predicando? Versículo 17. ¿En dónde? En la plaza. En la plaza, dice. Cada día con los que concurrían. Ahora, no es la plaza que nosotros conocemos ahora, como decir, bueno, voy a la plaza y hay jueguitos y qué sé yo. Esa plaza se llamaba el Areópago. Y ese es un lugar donde la gente iba y disertaba y decía, bueno, yo tengo una enseñanza para qué sé yo, para justamente transmitir. Y entonces se les juntaban gente que lo quería escuchar, le prestaba atención. Bueno, en ese lugar, un lugar público de difusión de ideas, ahí Pablo fue y predicó el Evangelio. Y vos me decís, bueno, ¿y ahora cómo lo podemos aplicar? Bueno, no sé, puede ser una feria. Puede ser en un lugar donde vos decís, puedo poner un stand y puedo difundir en un lugar público donde se me permite, puedo difundir las cosas que nosotros pensamos. Pero ellos hicieron eso. Si seguimos más adelante, Hechos 19, Jesús, querías leerlo, ¿no? Hechos 19, 8. Y ahí tenemos otro lugar, y por eso les dije que, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dice Hechos 19, 8. Y Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló con denuedo, razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Bien, quédate ahí, Davo, porque Jesús le vamos a hacer leer otro versículo que está ahí nomás. ¿Dónde está predicando ahí el miembro de la iglesia? ¿En dónde? En una sinagoga. ¿Cuánto tiempo estuvo en la sinagoga? 3 meses. Así que parece que los muchachos, algunos parece que creían, no lo rechazaron de una. 3 meses estuvo predicando ahí, todos los sábados, los días de reposo, predicando en la sinagoga. O sea, ven, yo no digo, el templo no sirve para nada. Yo lo que estoy diciendo es, en la iglesia relacional, el templo tenía su porción, pero no era exclusivamente en el templo. No era exclusivamente en el templo. El templo era uno de los lugares. O sea, está bien si hacemos algo en el templo. Pero si queremos ser una iglesia relacional, como era la iglesia acá en el libro de los Hechos, tenemos que ser una iglesia descentralizada. O sea, no es acá nada más. Es acá. Es en la plaza. Es al lado del río. Es en las casas. Porque, ¿sabes qué? La vida de la iglesia no está dentro del templo únicamente. Y algunas veces nos creemos que la vida de la iglesia está acá adentro. Entonces acá adentro somos recontra creyentes y hacemos un montón de cosas. Pero afuera, de lunes a sábado, si te he visto no me acuerdo, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Te encontrás con personas a veces que vos los saludás y te dicen, ¡ay, pastor! Sí, hola, ¿qué tal? Que Dios lo bendiga, hermano. Y capaz que antes estaba agarrándose las piñas con uno, ¿no? La vida de la iglesia no se manifiesta exclusivamente en el templo, se manifiesta en la vida de los miembros. ¿Cuántas veces decimos, y vuelvo a preguntar, ¿cuál es la iglesia? ¿El templo o las personas? Las personas. ¿Quiénes son las personas? A ver, señalemos las personas de la iglesia. Todos ustedes, ¿no? Entonces, la vida no es lo que hace la silla o la pared o la luz o la cámara. La vida de la iglesia
es lo que hacemos cada uno de nosotros hoy y mañana y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado hasta el otro domingo. Esa es la vida de la iglesia. Y ellos lo entendieron así. Entonces sí iban a la sinagoga y predicaban, pero también en las casas, en los lugares libres, en un lugar público. En otro lugar más, vamos a llamarlo acá, tenemos esto para mí, Hechos 19:9. ¿Qué pasó ahí? Hechos 19:9. Pero como algunos se endurecieron, rehusaron a creer y ante la multitud hablaron mal de ese camino, Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos y cada día les hablaba en la escuela de Tirano. ¿Dónde está predicando Pablo ahora? ¡En una escuela! Carla, en una escuela. Yo ya me jubilé, así que no. Pero acá había un tipo, ¿no?, que se llamaba Tirano. Qué nombre, ¿no?, para un director de escuela. Este director de escuela es un tirano. No, pero es otro tirano este. Pero Tirano tenía una escuela. Y cuando la sinagoga rechaza el mensaje, ¿qué hace Pablo? Se lleva a sus discípulos y se los lleva ¿a dónde? A la escuela de Tirano. Y estoy seguro que Tirano habrá tenido un par de aulas, ¿no? Algún lugar así. O sea, bueno, en esta aula de tu escuela voy a estar enseñando de la palabra de Dios. Bueno, último, Hechos 21. Y lo voy a leer yo. Hechos 21, un tiempo muy emotivo, ¿no? ¿Por qué? Porque él se está despidiendo, se despide de los ancianos de Éfeso, está yendo para Jerusalén, Pablo, y sabe que va a quedar preso y muy probablemente nunca más salga libre. Y cuando llega ahí al versículo 5 de Hechos 21, dice: cumplido aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas, ¿en dónde? En la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Fíjate, Pablo se está yendo a Jerusalén, va a quedar preso. A los ancianos de Éfeso les dijo: yo sé que no van a ver nunca más mi rostro. Y para despedirse, no dice: vamos a hacer la despedida en la iglesia, vamos todos a la iglesia, vamos a orar acá y vamos a imponer las manos de Pablo acá en la iglesia. No, dice: fuimos a la playa y en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. En la playa. ¿Alguna vez se te ocurrió decir: vamos a hacer una reunión de oración en la playa? ¿No? Estás de vacaciones con otros miembros de la iglesia, estás de vacaciones con otros cristianos. ¿Alguna vez te dijeron: vamos a orar acá en la playa? Ellos sí, porque sabían que la vida estaba en ellos, no en el templo. Presta atención. Si uno tiene que resumir todo, lo puedo resumir en un versículo. 2 Timoteo 4:2. Dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el resumen. El resumen de una iglesia descentralizada es una iglesia que predica en el tiempo que corresponde, domingo a las 10 de la mañana, el culto en la iglesia. Todos tenemos que estar acá, porque predicamos la palabra de Dios, aprendemos, enseñamos, invitamos gente, todo bárbaro, está bien. Afuera de tiempo también. Vos decís: uy, pero el domingo, hoy es martes a las 9 de la noche. No, martes a las 9 de la noche no corresponde, porque tenemos reunión miércoles a las 7:30, sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10. Ahí le voy a predicar, pero no, si es jueves, no, porque el jueves, bueno, capaz que juega Boca a la Libertadores, entonces ¿para qué le voy a...? No es tiempo. Pero la palabra de Dios, Pablo le dijo a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes? Casi no había límite, porque el límite es la vida de los miembros de la iglesia. Y a veces nos sentimos
como una vez le pasó a un predicador, un pastor, terminó de predicar, quizás un mensaje parecido a este, y se le acercó una mujer ancianita y le dijo: ay, pastor, yo soy viuda, apenas me puedo caminar, ¿cómo voy a hacer para salir a predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque yo, tampoco tengo plata para irme de misionera, no sé, a la India, ¿no? ¿Cómo hago? Y el pastor le dijo: hermana, ¿usted dónde compra pan? Y en la panadería, pastor. Ah. ¿Quién le trae el agua, el agua que consume todos los días? El aguatero. Ah. ¿Y dónde va a comprar artículos de limpieza para su casa? Y en la casa que vende artículos. Hermana, le dijo el pastor, que Dios le bendiga. Ese es tu lugar. Y a veces decimos, no, porque para evangelizar tengo que salir cuando al equipo de evangelismo tiene un tiempo libre y se le ocurre hacer una actividad. No, hermano. El evangelismo o la posibilidad de evangelizar está en cualquier lado. En tu vida. Vos no sabés lo que pasó. Quizás te encontrás con uno en el lugar donde compraste, estás comprando algo y esa persona está desesperada y vos le podés hablar de Cristo. No es necesario tener una actividad exclusiva, ¿no? Acá hay 2 personas que fueron ganadas en el colegio. Y una es Marcela y la otra es Ana. Marcela le predicó Sandra. Y Marcela acepta a Cristo y le predicó a Ana. Y aceptó a Cristo. O sea que Sandra Janco, de Aubel, es abuela espiritual de Ana. ¿Ok? ¡Qué bendición! Porque yo sé que aquí hay personas en su escuela que le predican el Evangelio a sus compañeros. Y eso es un tremendo gozo para mí. Llena mi corazón de alegría saber que hay personas que aman a sus compañeros de tal manera que le predican sin tener vergüenza de que después le digan: ah, ya está la bíblica, la santa, la qué sé yo qué. Ojalá esa manera de actuar en la escuela secundaria pueda ser un ejemplo para un montón más que están estudiando en la secundaria y que nunca todavía le hablaron absolutamente a nadie. Ojalá. Ojalá sea un ejemplo para nosotros que vivimos caminando por la calle y no nos damos cuenta que hay personas que quizás están buscando a Dios y que Dios nos la puso en nuestro camino. Pero bueno, terminando, no tengo que decir terminando, así que olvídense eso. Es como es Hombres de Negro, ¿viste? No tengo el cosito, pero ¿viste? Tenía ese aparatito que decía: olvídense de lo que dije, a ver, no dije terminando. Bien, ¿sabes qué? Queremos ir de a poquito apuntando a ser una iglesia relacional. Y eso significa que tenemos que ser una iglesia descentralizada. Y eso significa que tenemos que aprovechar diferentes tipos de actividades, afuera o también adentro, pero aprovechando esas oportunidades para alcanzar otras personas con el Evangelio de Cristo. Una iglesia abierta a la comunidad. Y cuando tenemos la idea de esa, que somos una iglesia abierta a la comunidad, nuestras actividades de nuestros ministerios van a ser mucho más fáciles de decir: ¿qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos ahora? Porque siempre estamos pensando lo que vamos a hacer adentro. Van a salir muchas más actividades. Y entonces vos tenés la posibilidad de pensar de qué manera vamos a llegar a esa comunidad en la cual Dios te puso. ¿Y sabes qué? Cuando tenés eso en mente, va a ser mucho más fácil que lo que vas a pensar. Porque si, ¿qué podemos hacer en la comunidad? ¿Qué podemos hacer alrededor en este barrio
para que tengamos una reunión de adolescentes abierta a la comunidad, una reunión de preadolescentes abierta a la comunidad. Fíjate, el pre tuvo un par de sábados que no hizo más la reunión acá en el templo, la hizo en una casa. Bueno, este sábado ya pudieron volver a hacerlo acá, porque tenían más personas. Bueno, hay que seguir pensando cosas así. Y yo también pensé en una para nuestra iglesia, y es la siguiente. El domingo que viene, ¿qué día es? 24 de mayo. Y después del 24 de mayo, ¿qué día viene? 25 de mayo, muy bien. Algunos están despiertos, otros están así, ¿no? No, nada, no responde. Bueno, el domingo que viene, que es 24, vamos a hacer un desayuno criollo. ¿Y cómo va a ser? Bueno, lo vamos a hacer un ratito antes del culto, 9:30 de la mañana. Así que, lamentablemente, la gente de la alabanza va a tener que hacer un tremendo sacrificio, va a tener que venir un ratito antes para ensayar. Porque de 9:30 a 10 menos cuarto vamos a recibir gente que vamos a invitar con esta invitación, que yo no voy a repartir, la voy a dejar acá. Acá. Llévate, no es para repartir casa por casa sin que te toque el timbre, no, esto es para invitar a personas que justamente tenés una relación, porque somos una iglesia relacional. Entonces, una persona que te conozca, porque si no vamos a tener acá 400 personas y no vamos a tener pastelito para 400 personas. Vamos a hacer pastelito con chocolate. Bueno, invitemos a personas con las cuales tenemos una relación. Y decir, mira, yo voy a una iglesia para festejar el 25 de mayo. Para festejar el 25 de mayo vamos a hacer un desayuno. Si después se quieren ir, que se vayan. No hay problema. O sea, no es que lo traigo al desayuno para que después se quede para predicar el evangelio. Si se quiere quedar, bien. Pero si no se quiere quedar, no importa. Pero por lo menos tengamos el primer contacto y digámosle, nuestra iglesia quiere festejar con vos el día del 25 de mayo, el primer gobierno patrio, con un desayuno. Y estamos acá para darte este desayuno gratis. Vení, conocenos, date cuenta quiénes somos. Llévate, no hay muchas, llévate 2 o 3, cada uno se puede llevar 3, 4, más de eso no creo. Pero llévate a personas que vos le puedas invitar con las cuales tenés una relación. Y entonces vamos a empezar a quizás tener alguna otra oportunidad más de alcanzar algunas otras personas. Así que bueno, recordá, tratemos de pensar de hacer actividades fuera del templo. Porque la iglesia original hacía actividades no solamente acá adentro, sino afuera del templo. Ellos predicaron en la sinagoga, cuando tuvieron aceptación predicaron más tiempo en la sinagoga, pero cuando en la sinagoga lo rechazaron se fueron afuera. Y la vida de la iglesia, esto quiero que se lo lleven grabado, la vida de la iglesia no es exclusivamente lo que pasa acá. Nosotros somos la iglesia. Entonces la vida de la iglesia está en lo que nosotros hacemos, acá y afuera. Vamos a orar y vamos a terminar.